diciendo que no debemos hablar solo de la urgencia ni de todos los grandes problemas, sino que, en el fondo, si realmente queremos afrontar esta situación y tomar la iniciativa, tenemos que lograr que la gente nos acompañe. Dentro del palacio, la lealtad comenzaba a resquebrajarse y los secretos prosperaban mientras el príncipe William se enfrentaba a lo impensable. Camila había convertido la corte en una trampa, atrayendo al mayor enemigo de William al interior del palacio. La traición iba mucho más allá de la política, golpeaba directamente al trono. Ojos ocultos observaban desde las sombras, esperando ver si caería o si lucharía. Aquello definiría el futuro. Un asistente real afirmó que la decisión de William no era solo una cuestión de poder, sino de supervivencia, y no pasó mucho tiempo antes de que la tormenta dentro del palacio alcanzara su punto de quiebre. Sombras de oscuridad. El palacio se alzaba como una fortaleza, pero dentro de sus muros la tensión crecía día tras día. El príncipe William cargaba con el peso del deber, aunque sentía que algo a su alrededor estaba cambiando. La presencia de Camila, antes más discreta, ahora imponía autoridad. Se desplazaba por los pasillos con seguridad, y William percibía que sus pasos obedecían a algo más que a la tradición. «Está ganando más terreno que antes», comentó un asistente. Los murmullos se propagaban con rapidez. Los sirvientes transmitían palabras de un rincón a otro, siempre con cautela, pero lo bastante alto como para ser oídas. William no podía escapar de ellos. Se hablaba de influencia, de alianzas, de un poder que se deslizaba hacia direcciones que él no aprobaba. «La gente empieza a inclinarse hacia ella», admitió un cortesano. En las cenas reales, el ambiente dejaba ver las grietas ocultas. La mesa dorada brillaba a la luz de las velas, pero las sonrisas parecían ensayadas. La risa de Camila resonaba en el salón, aunque William sabía que no nacía de su corazón. Observaba cada rostro y encontraba más duda que confianza. «Su risa suena tan falsa», murmuró un invitado. La lealtad, antes firme, ahora se mostraba frágil. Cortesanos que siempre habían apoyado a William empezaban a inclinarse hacia Camila. Sus miradas los delataban y William comprendió lo rápido que estaba cambiando el palacio. La confianza ya no era algo seguro. «Ya no sé en quién confiar», confesó a un amigo. Comenzó a vigilar más de cerca los movimientos de Camila. Cada noche desaparecía en estancias privadas, donde se reunía con asesores que hablaban en voz baja, hombres en los que William nunca había confiado del todo. Su presencia a su lado lo inquietaba, y sentía que conspiraban fuera de su alcance. «Está formando su propio círculo», susurró un asistente. El palacio, con sus altos techos y puertas custodiadas, ya no parecía un refugio. Más bien, era un escenario donde se desarrollaban intrigas ocultas. Cada lámpara iluminaba las paredes, pero proyectaba sombras más profundas donde los secretos crecían. William se sentía rodeado por una estructura que parecía volverse contra él. «Esta casa parece estar volviéndose en mi contra», dijo con frustración. La imagen de su difunta madre regresaba con frecuencia. Las luchas de Diana permanecían en su memoria como una historia inconclusa. Cada paso de Camila parecía reabrir viejas heridas, y William temía que la historia se repitiera. Su sentido del deber se hacía más pesado al pensar en ello. «Mi madre no me perdonaría si guardara silencio», dijo en voz baja. Incluso los guardias de las puertas notaban el cambio. Desde las cocinas hasta las oficinas reales, la tensión se extendía como humo por los pasillos. Ningún puesto dentro del palacio quedaba al margen del conflicto creciente. Todos parecían sentir que se acercaba una tormenta. «Algo peligroso está por venir», comentó un guardia. Las apariciones públicas ofrecían al mundo un vistazo de lo que ocurría dentro. William se mostraba junto a Camila, pero sus ojos contaban otra historia. Las cámaras captaban la distancia entre ambos, y quienes observaban lo notaban. Las sonrisas no lograban ocultar el frío que los separaba. Los aliados más cercanos de William le advirtieron que no subestimara a Camila. Le recordaron que cada uno de sus movimientos tenía un propósito. Nada de lo que hace es casual. Cada palabra y cada paso forman parte de algo mayor. Ella sabe exactamente lo que hace, le advirtieron. William comenzó a trazar las líneas de su creciente influencia. Anotó los nombres de los asesores que estaban de su lado y observó qué cortesanos se desplazaban hacia ella. El patrón lo inquietó profundamente. Era evidente que Camila acumulaba más poder que nunca. «Se está preparando para algo más grande», dijo otro asistente. Dentro de él, la tormenta se intensificaba. El palacio ya no ofrecía seguridad, solo conflicto. Comprendió que la situación no podría permanecer oculta mucho tiempo. Tarde o temprano, el choque saldría a la luz y se vería obligado a actuar.
No puedo permitir que destruya lo que queda de esta familia, declaró William, decidido a hacer todo lo posible por revelar el plan oculto de Camila. Camila se movía con cautela, pero sus actos tenían una intención afilada. Se había vuelto experta en operar a puertas cerradas donde las miradas no podían seguirla. Sus reuniones se organizaban al caer la noche, y sus pasos por el palacio eran calculados. William sospechaba muchas cosas, aunque aún no veía el diseño completo. Lo que sentía era una inquietud que crecía cada vez que ella se alejaba de la vista pública. En salas ocultas del palacio, Camila celebraba encuentros secretos. Asesores cercanos se inclinaban hacia ella, ofreciéndole consejos que William jamás aprobaría. Sus voces subían y bajaban mientras trazaban estrategias, y las conversaciones se prolongaban hasta la madrugada. Cada plan parecía tejer una red, una telaraña de influencia, y William sentía cómo los hilos se cerraban a su alrededor. «Está tejiendo algo que acabará atrapándolo», comentó un asistente. Su plan no era sencillo. Involucraba a cortesanos, figuras políticas y viejos aliados con los que no hablaba desde hacía años. Poco a poco, los fue acercando. William, excluido de ese círculo, comenzó a notar cómo el palacio cambiaba. Personas que antes acudían a él ahora dudaban, como si esperaran primero la palabra de Camila. «Los tiene esperando su orden», observó alguien. En los actos formales, ella se mostraba serena. De cara al público, nada parecía fuera de lugar. Pero William percibía las señales ocultas. Los leves asentimientos, los breves intercambios, las miradas cifradas a través del salón. Cada gesto revelaba un acuerdo silencioso entre quienes más confiaban en ella. «Actúa como si ya llevara la corona», comentó una doncella. William presionó a sus propios aliados en busca de respuestas. Ellos le contaron que Camila estaba extendiendo su influencia más allá del palacio. Se enviaban mensajes, se organizaban reuniones y los contactos se fortalecían. Comprendió que no se limitaba a actuar dentro de aquellos muros. Su red se extendía mucho más lejos. Cada día amplía más su alcance, le advirtieron. El enemigo que William más temía parecía ahora estar peligrosamente cerca. Camila, con sus maniobras secretas, había tendido un puente hacia esa figura. Lo que más inquietaba a William era la forma en que lo hacía. No con un desafío abierto, sino con pasos sutiles, tan silenciosos que pasaban desapercibidos hasta que era demasiado tarde. «Camina con propósito, nunca al azar», dijo un cortesano. Su plan crecía como un jardín oculto. William no veía todas las raíces, pero ya distinguía las flores comenzando a brotar. La fuerza que reunía no era solo política, sino también personal. Ganaba lealtades ofreciendo promesas, dando a la gente lo que más deseaba. Poco a poco, ellos cambiaban de bando. «Sabe exactamente cómo conquistarlos», admitió William. El propio palacio parecía responderle. Las puertas se abrían a su paso, las reuniones se organizaban a su favor y su voz pesaba en decisiones que nunca debieron pertenecerle. William observaba esos cambios, al principio pequeños, pero evidentes para quien prestara atención. «Se está colocando en el centro de todo», afirmó uno de sus asesores. La ira de William crecía con cada descubrimiento. Intentó enfrentarla directamente, pero Camila siempre lo esquivaba con facilidad. Alegaba deber, alegaba lealtad. Sin embargo, sus actos contaban otra historia. William veía más allá de sus palabras y lo que encontraba era una ambición ardiente. «Sus palabras nunca coinciden con sus pasos», confesó a un amigo. Incluso los sirvientes lo percibían. Llevaban bandejas por los pasillos y escuchaban fragmentos de conversaciones secretas. El personal sabía mejor que nadie que algo grande se estaba construyendo en silencio. Sus miradas reflejaban preocupación cuando William pasaba junto a ellos. «Está planeando algo más grande de lo que creemos», susurró un sirviente. El plan llegó a un punto en el que William ya no pudo negarlo. Vio la red formarse como piezas de un rompecabezas. Cada pieza encajaba, y en el centro estaba Camila, controlándolo todo con precisión. «Está más cerca que nunca de su objetivo», advirtió un asistente. William supo que debía prepararse, porque la trampa estaba a punto de cerrarse sobre él. Los pasillos del palacio se sentían divididos. William los recorría y notaba cómo las miradas que antes le pertenecían ahora se dirigían a Camila. El cambio no fue repentino, sino constante, y por eso resultaba aún más peligroso. «Ya ha preparado el escenario», dijo un aliado. «No permitiré que me atrape en mi propia casa», respondió William. En lo más profundo de su interior, William decidió que no permitiría que ella ganara. Veía cómo el plan iba tomando forma y, aunque permanecía oculto, estaba decidido a sacarlo a la luz.
Su deber era más fuerte que el miedo, y sabía que llegaría el momento en que tendría que enfrentarse a ella abiertamente. William descubre la trampa. La sospecha pesaba sobre él como una carga constante. Sin embargo, sospechar no era suficiente. Necesitaba pruebas. Durante días, recorrió los pasillos del palacio con paso firme, observando, escuchando y esperando alguna señal que revelara la verdad. Una noche, por fin, su paciencia dio frutos. Sobre una mesa pulida, destinada únicamente a los ojos de Camila, había quedado olvidada una carpeta de documentos. La mano de William tembló levemente al tomarla y abrirla. «Esto no es una carpeta cualquiera», murmuró. Dentro encontró cartas, registros de viajes y planes para una serie de reuniones. Lo que más lo impactó fue una firma que aparecía una y otra vez, el nombre del hombre al que siempre había considerado su mayor rival. Aquellos papeles iban mucho más allá de simples rumores. Demostraban que Camila había mantenido un contacto constante con él, organizando no solo encuentros privados, sino también apariciones conjuntas cuidadosamente diseñadas para debilitar la influencia de William. A medida que avanzaba entre las páginas, los detalles se volvían más inquietantes. Había anotaciones sobre tiempos, estrategias e incluso sobre cómo atraer a cortesanos lejos de su lado. Todo escrito con una caligrafía ordenada y precisa. Una carta explicaba cómo ciertos aliados podrían ser convencidos de volverse contra William a cambio de promesas de favores futuros. La traición estaba escrita con tinta negra, clara e innegable. «Está usando la lealtad como un arma», comentó un guardia que lo acompañaba. El hallazgo no terminaba ahí. Junto a los documentos había una lista de nombres, asesores, sirvientes e incluso miembros de la Casa Real, marcados con símbolos que indicaban quiénes ya habían sido ganados para su causa. Ver nombres conocidos hirió profundamente a William. Personas en las que había confiado figuraban ahora como parte del círculo creciente de Camila. «Ha tomado a los que estaban más cerca de ti», le había dicho un amigo. La verdad se asentó en su pecho como una piedra pesada. Camila no solo se estaba acercando a su enemigo, lo estaba integrando en la propia estructura del palacio. Juntos se preparaban para acorralar a William, debilitar su autoridad y apartarlo ante toda la corte. La red había permanecido oculta durante meses, y ahora él la veía con total claridad. «Quiere dejarte sin nada», advirtió un asistente. Decidido a confirmar lo que había descubierto, William recurrió a un guardia en quien confiaba plenamente. El hombre confesó que ya se habían celebrado reuniones secretas. De noche, cuando el palacio dormía, Camila recibía a su aliado por entradas laterales que pasaban desapercibidas. El guardia lo había visto con sus propios ojos. Esa fue la última pieza que William necesitaba. «Tenías razón al sospechar de ella», dijo el guardia. La sangre de William ardía de ira, pero su mente se mantenía clara. Reunió todas las pruebas, los documentos, los nombres, el testimonio. Aquello no era una suposición, era la trampa en sí. Camila se había aliado con su enemigo y había construido un plan para despojarlo del poder desde dentro. «Lo ha traído a tu propia casa», comentó amargamente uno de sus aliados. Los corredores del palacio ya no se veían igual. Cada paso recordaba a William la traición que se escondía bajo sus pies. Comprendió que el palacio, símbolo de protección, se había transformado en un campo de batalla donde él ya estaba rodeado. Cada lámpara, cada puerta parecía formar parte de una jaula. «Ha vuelto esta casa contra ti», le advirtieron. Esa noche, William se sentó solo, con la carpeta abierta sobre el escritorio. Leyó cada línea hasta que las palabras quedaron grabadas en su mente. Pensó en su madre, en el dolor que había sufrido y en las traiciones que enfrentó. La misma sombra se proyectaba ahora sobre él, y sabía que no podía permanecer inmóvil. «Mi madre no me perdonaría si no hiciera nada», susurró. En los días siguientes puso a prueba a la corte. Hizo preguntas en reuniones públicas, observó quién respondía y quién evitaba su mirada. Las reacciones confirmaron la verdad. La influencia de Camila ya se había extendido lejos, y el nombre de su enemigo se mencionaba a puertas cerradas a las que él no tenía acceso. «Hablan de él como si ya perteneciera a este lugar», pensó William. El descubrimiento lo oprimía, pero también lo impulsaba. Ya no estaba ciego ni adivinaba. Tenía las pruebas en sus manos y la verdad en su corazón. La trampa era real, pero había sido revelada antes de cerrarse por completo. William sabía que el siguiente paso lo decidiría todo. «Ella creyó que nunca verías esto», afirmó con firmeza un asistente. «No puedes mantenerlo oculto por más tiempo», susurró otro. William se levantó del escritorio con la determinación endurecida. El tiempo del silencio había terminado. No permitiría que Camila y su enemigo dictaran su destino.
Reunió los papeles, preparó la verdad y afirmó su resolución. El descubrimiento le había dado la fuerza necesaria para afrontar lo que vendría. «No seré la presa en su juego», declaró. La lucha comienza. William sostuvo la carpeta contra su pecho mientras avanzaba por los largos corredores. Cada baldosa pulida resonaba bajo sus pasos, como si el propio palacio aguardara su decisión. Tenía las pruebas, había reconstruido la verdad y estaba listo para enfrentarse a Camila. La trampa que ella había tendido ya no se ocultaría en las sombras. Iba a exponerla. La encontró en uno de los grandes salones, donde cortinas doradas enmarcaban las altas ventanas. Camila estaba sentada con un libro en las manos, pero levantó la vista en cuanto él entró. William no se sentó, permaneció de pie, firme, con la carpeta bajo el brazo. La tensión llenó la estancia de inmediato, como una tormenta contenida entre las paredes. «He esperado este momento», dijo William. William colocó la carpeta sobre la mesa y la empujó hacia ella. Algunos papeles se deslizaron ligeramente por los bordes, y los ojos de Camila se posaron en ellos por un instante antes de recostarse en la silla. Su sonrisa era tenue, pero no alcanzaba a sus ojos. William la observó con atención, sin apartar la mirada ni retroceder ante lo que debía decirse. «No puede salir de esta hablando», murmuró uno de los sirvientes que permanecía cerca. Camila extendió la mano y abrió la carpeta con movimientos lentos. Echó un vistazo a los documentos y luego la cerró de nuevo, como si las pruebas no significaran nada. William sintió como la ira crecía en su interior, pero mantuvo la voz firme. Le dijo que sabía de sus reuniones, de sus cartas y de su acuerdo con su enemigo. Sus palabras cortaron el aire, y el silencio que siguió fue pesado. «Me has tendido una trampa con mi propio rival», lamentó. La respuesta de Camila fue suave, casi como si la hubiera ensayado. Afirmó que aquellos papeles no eran más que conversaciones, simples palabras sin importancia. Intentó restar valor a la acusación, desviarla, pero William no cedió. Le dijo que había hablado con guardias que habían presenciado las reuniones secretas, que la habían visto permitir la entrada de su enemigo al palacio bajo el amparo de la noche. «No puedes retorcer la verdad para salir de esta», afirmó William. La sonrisa de Camila se desvaneció y por un momento su máscara cayó. William vio la dureza en sus ojos, el destello de desafío que intentaba ocultar. Comprendió que no admitiría su culpa, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Siguió adelante, diciéndole que su plan había sido descubierto, que la red que había tejido ya no estaba oculta. «Creíste que nunca encontraría esto», declaró. Ella se levantó despacio de la silla y dio un paso hacia él con aparente serenidad. Sus palabras se volvieron más frías. Lo acusó de no estar preparado, de ser débil, de no haber sabido controlar la corte. Dijo que otros se habían acercado a ella porque él había fallado en mantenerlos a su lado. William escuchó sin dejarse intimidar. Le respondió que la lealtad no se compra ni se roba con promesas vacías. «Has puesto a la gente en mi contra», dijo con firmeza. La confrontación se volvió más intensa con el paso de los minutos. Las voces se elevaron y los pasos resonaron en el pasillo mientras los sirvientes se detenían junto a la puerta, atentos a cada palabra. William exigió que se alejara de su enemigo y pusiera fin a sus tratos de inmediato. Camila se negó, erguida, sin intención de renunciar al poder que había acumulado. «Jamás se apartará por voluntad propia», susurró un asistente. William se acercó a la mesa y apoyó las manos sobre ella. Le dijo que la corte real no era suya para manipularla ni moldearla a su antojo. Afirmó que la corona se sostenía sobre el deber, no sobre intrigas, y que no permitiría que la destruyera desde dentro. Su voz resonó en la sala, golpeando las paredes doradas como un trueno. «No tienes derecho a arrastrar a la corona a este caos», afirmó. El rostro de Camila se endureció. Le dijo que ya era demasiado tarde, que los lazos estaban hechos y que las puertas no podían cerrarse de nuevo. William negó con la cabeza, rechazando esa idea. Le aseguró que cada alianza que había construido podía romperse y que cada plan podía deshacerse. Había descubierto la verdad, y con ella había llegado la fuerza. «No me encerrarás en mi propia casa», sentenció. La tensión llenó la habitación, mientras sus voces chocaban como espadas. El personal fuera contenía la respiración. Nunca habían oído una tormenta semejante dentro de los muros del palacio. William se irguió aún más. Su determinación ardía con fuerza, y la calma de Camila se resquebrajaba palabra tras palabra. «Por fin la ha acorralado», murmuró un sirviente. Finalmente, William apartó la silla que tenía detrás y se dirigió hacia la puerta. Le dijo que los días de ocultarse habían terminado, que sus intrigas habían salido a la luz. Podía negarlas, pero la verdad ya estaba en sus manos. Su poder no seguiría creciendo sin control. «No se puede luchar contra las sombras cuando la luz ya las ha revelado», dijo.
La confrontación había comenzado, y el propio palacio parecía estremecerse. William salió de la sala con el corazón latiendo con fuerza, pero con pasos firmes. Camila permaneció de pie junto a la mesa, las manos apoyadas sobre la carpeta que la delataba. La batalla ya no se libraba en susurros. Había salido a la superficie y solo se volvería más feroz. Esto es solo el comienzo. El enemigo entra en escena. El palacio aún temblaba tras el enfrentamiento entre William y Camila, cuando una sombra más oscura empezó a avanzar. El enemigo que ella había introducido en el círculo real ya no aguardaba en los márgenes. Cruzaba las puertas, dispuesto a abrirse paso. Su presencia había permanecido oculta durante meses, pero ahora la verdad había salido a la luz, y él aprovechaba ese momento para acercarse. William sabía que ese era el siguiente paso de la trampa. «Por fin muestra su rostro», murmuró un guardia. El hombre avanzó con seguridad, su paso largo y firme sobre el mármol. Durante años había sido el rival de William, siempre buscando la manera de debilitarlo, esperando el momento oportuno para atacar. Camila lo había llamado, había abierto las puertas cuando nadie miraba. Ahora estaba dentro del palacio real, su abrigo rozando las sillas, sus ojos fijos en el trono que William debía proteger. «Ha estado esperando esta oportunidad», observó un sirviente. William entró en el salón y lo encontró allí. Sus miradas se cruzaron al instante, y el aire se volvió denso. El enemigo no se inclinó ni mostró respeto. Alzó el mentón, desafiando a William a echarlo. Camila permanecía cerca de él, con la mano apoyada en el respaldo de una silla, dejando clara su alianza. William apretó los puños, pero mantuvo la postura firme. «Has cruzado la línea al venir aquí», dijo. El hombre sonrió con desprecio y avanzó un paso más. Habló de influencia, de poder, de personas que se habían apartado de William. Afirmó que la corona se estaba debilitando, que otros ya lo buscaban a él en busca de respuestas. Los ojos de Camila brillaron al escucharlo, y William vio con claridad el vínculo entre ambos. Ya no eran rumores ni sombras. Estaba allí, a plena vista. Una alianza destinada a arrebatarle el poder. «Se ha unido a ella», susurró una voz. William avanzó un paso más, sus pisadas pesadas resonando contra el suelo. Le dijo a su enemigo que aquel palacio no era su territorio, que esos pasillos se habían construido sobre la lealtad y no sobre la traición. Pero el hombre solo se rió, sacudiendo sus palabras como si fueran polvo de su abrigo. Afirmó que William había sido demasiado lento, demasiado ciego, demasiado fácil de apartar. Su voz resonó en la sala y golpeó el orgullo de William. «No te quedarás con lo que es mío», respondió William con firmeza. Camila intentó calmar la tensión, pero sus palabras no hicieron más que avivarla. Habló de la necesidad de fuerza en la corona, de encontrar aliados capaces de sostener el trono. William vio más allá de su discurso. Intentaba acorralarlo, forzarlo a ceder, hacerlo retroceder en su propio terreno. No le daría ese poder. «No debe ceder», susurró un cortesano a otro. El enemigo se acercó aún más, quedando a solo unos pasos de distancia. William podía oler el humo impregnado en su abrigo, ver las líneas duras de su rostro. Comprendió que aquello ya no era solo una batalla de palabras, era una cuestión de presencia, de quién se mantendría firme y quién se quebraría. Le ordenó que retrocediera y abandonara el palacio de inmediato, pero el hombre cruzó los brazos y plantó los pies, como si aquel lugar le perteneciera. «No puedes echarme», dijo. La ira de William creció, pero sabía que debía mantener la mente fría. No debía precipitarse ni perder el control, eso era exactamente lo que ellos buscaban. Respiró hondo y volvió a exponer las pruebas. Mostró los documentos, los nombres, los detalles de las reuniones. Dijo que aquello no era una alianza, sino una traición. No era lealtad, sino veneno. Sus palabras calaron hondo, y por primera vez la sonrisa burlona del hombre se desvaneció. Estaba claramente afectado. Camila intervino de inmediato, tratando de ocultar la grieta. Afirmó que los papeles no significaban nada, que estaban tergiversados y fuera de contexto. Pero William la interrumpió. Le dijo que las mentiras no podían sostenerse para siempre y que todo plan, tarde o temprano, se derrumba. Su voz se volvió más firme con cada frase, y el enemigo comenzó a moverse incómodo. La sala ya no estaba bajo su control. William la recuperaba poco a poco. «No se puede construir poder sobre la traición», afirmó. El rostro del enemigo se ensombreció. Señaló a William, acusándolo de debilidad, de fracaso, de no estar preparado para llevar la corona. William se mantuvo erguido y dejó que las palabras cayeran al vacío. No respondió. No lo necesitaba. Su silencio, en ese instante, fue más fuerte que cualquier réplica. La furia del hombre creció, pero William no se movió.
permaneció firme, inquebrantable. «No voy a retroceder», declaró. Finalmente, William dio un paso al frente y le ordenó que se marchara. Sus palabras fueron tajantes y resonaron por toda la sala. Dijo que la corte no era un lugar para ladrones ni un terreno para trampas, y que la corona no caería en manos de mentirosos. El rostro de Camila palideció al comprender la fuerza de su determinación. El hombre intentó protestar, intentó resistirse, pero la autoridad de William llenó la habitación como una tormenta. «Saldrás de estos pasillos ahora mismo», ordenó. La confrontación terminó cuando el enemigo se dio la vuelta lentamente, con pasos pesados, y se dirigió hacia la puerta. Camila lo siguió con la mirada, pero no intentó detener a William. Por el momento había perdido la ventaja, y lo sabía. William permaneció erguido, con el corazón acelerado, pero con la determinación intacta. El enemigo había entrado en el palacio, pero no lo había conquistado. Ha defendido su territorio, celebró uno de sus asistentes. William observó cómo las puertas se cerraban tras el hombre, consciente de que la batalla estaba lejos de terminar, pero por ahora se había mantenido firme. Por ahora no había permitido que la trampa se cerrara sobre él. La lucha continuaría, pero había demostrado que no sería apartado. La corona seguía siendo su responsabilidad, y lucharía por protegerla. «Esto es solo el comienzo», suspiró William. William toma una decisión decisiva. William regresó a sus aposentos tras el amargo enfrentamiento con su enemigo. Su pecho subía y bajaba con fuerza, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que, si permanecía inmóvil, la influencia de Camila seguiría extendiéndose como fuego sobre madera seca. Era el momento de contraatacar. No podía permitir que siguiera moldeando la corte real a su antojo. Había llegado la hora de actuar con firmeza, sin importar el costo. Extendió los documentos sobre su escritorio, cada uno marcado por las huellas de sus intrigas. Había descubierto todas las piezas, y ahora iba a utilizarlas. Llamó a sus asesores más cercanos y les expuso la verdad. Sus rostros se tensaron al comprender hasta dónde había llegado el alcance de Camila. Pero la voz de William disipó cualquier duda. Les aseguró que no retrocedería, que avanzaría y la apartaría del poder. «Nos alegra que ya no tengas miedo», dijo uno de los asesores. William se levantó entonces, con la decisión tomada. Reunió los papeles, los ató con una cinta y los llevó bajo el brazo. Sus pasos resonaron mientras atravesaba nuevamente el palacio, pero esta vez su andar era más firme. No iba a otro debate, iba a ponerle fin. Cada paso lo acercaba al salón donde Camila solía imponerse. «Está listo para derribarla», murmuró un cortesano. Camila lo esperaba, con las manos apoyadas en los brazos de la silla, como si lo hubiera previsto. Alzó la vista, con los ojos afilados e imperturbables. William colocó la carpeta sobre la mesa una vez más, pero esta vez no esperó a que ella hablara. Le dijo con claridad que su papel en la corte había terminado, que ya no asistiría a actos reales, ni influiría en decisiones, ni tejería redes dentro del palacio. Su voz no dejaba lugar a dudas. «Estás expulsada de la corte real», sentenció. Los labios de Camila se separaron, su expresión se endureció. Se levantó despacio, su vestido rozando la alfombra. Lo acusó de traición, de volverse contra la familia, de destruir la corona con sus propias manos. Pero William no cedió. Le respondió que había sido ella quien había provocado la ruptura, quien había construido mentiras y llevado enemigos a salones sagrados. No dio un paso atrás. Había elegido su camino y lo seguiría hasta el final. Camila intentó resistirse. Advirtió que otros se pondrían de su lado, que tenía partidarios dispuestos a levantarse. Pero William la interrumpió antes de que terminara. Le dijo que la lealtad nacida del engaño se derrumba sola y que sus aliados se alejarían cuando su poder le fuera arrebatado. Estaba arrancándole la máscara para que ya no pudiera esconderse. «No puedes engañar más a la corte», declaró. La tensión llenó la sala cuando ella dio un paso al frente, con una ira fría y cortante. Le dijo que algún día se arrepentiría, que acabaría pidiéndole ayuda. William no se inmutó. Respondió que no necesitaba sus trampas ni sus juegos. Había decidido limpiar la corte de su sombra, y nada cambiaría eso. «Está rompiendo su control», señaló un aliado. Finalmente, William llamó a los guardias. Sus botas retumbaron en el suelo al entrar, con las manos apoyadas en las empuñaduras de sus espadas. El rostro de Camila se oscureció al comprender que la decisión ya estaba tomada. William ordenó que la escoltaran fuera para asegurarse de que no volviera a pisar los pasillos del poder. Ella intentó discutir, intentó persuadirlos con palabras, pero los guardias se mantuvieron firmes bajo la orden de William. «Abandonarás estas salas hoy mismo», afirmó. La voz de Camila se elevó, la voz de Camila se volvió cortante y cargada de furia. Lo acusó de crueldad, de deshonra, de ser él quien estaba destrozando la corona.
pero William se mantuvo firme, con la mirada fija en ella. Le respondió que la corona no le pertenecía para manipularla ni para convertirla en una trampa. Dijo que la corte era para quienes servían con lealtad, no para quienes conspiraban en la oscuridad. Sus palabras atravesaron su ira y la dejaron rígida, temblando de rabia. «Tu control ha terminado», dijo uno de los guardias. El guardia dio un paso al frente y comenzó a conducirla hacia la puerta. Ella intentó resistirse, pero el agarre fue firme. Sus pasos se arrastraron por el suelo y sus manos se cerraron con fuerza a los costados. William no hizo ademán de detenerlos. Permaneció erguido, observando cómo era expulsada de la corte que había intentado adueñarse. El sonido de las puertas al cerrarse detrás de ella resonó como un golpe final. «Ya no formas parte de esta corte», afirmó William. La sala pareció aligerarse de inmediato, como si la tormenta hubiera estallado y pasado. William permaneció en el centro, con los hombros cargados, pero con el espíritu firme. Sabía que habría consecuencias, que Camila no abandonaría la lucha con facilidad, pero había dado un paso audaz. La había apartado del poder y por primera vez en mucho tiempo, la corte volvía a ser suya. «Por fin he tomado el control», se dijo a sí mismo. William regresó a sus aposentos, colocó la carpeta sobre el escritorio y la cerró con cuidado. Sabía que la batalla no había terminado, pero también que había marcado el rumbo. A partir de ese momento, la corona se sostendría bajo sus condiciones, no bajo las de ella. La decisión estaba tomada y no había marcha atrás. Ese era el camino que debía recorrer como futuro rey. Las consecuencias sacuden a la monarquía. El palacio no encontró descanso tras la expulsión de Camila. Su ausencia provocó ondas de inquietud en cada pasillo, desatando murmullos y tensiones. Los sirvientes llevaban historias de una sala a otra, y los asesores se reunían en rincones apartados para hablar en voz baja. El impacto era imposible de ocultar. Durante años, ella había estado en el corazón de la corte, moldeándola a su voluntad, y ahora había sido expulsada ante todos. La monarquía no pudo esquivar el temblor. William se sentó solo en su estancia, contemplando los jardines que se extendían a lo lejos. La había expulsado, pero sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Ya circulaban cartas fuera del palacio, llegando a manos de aliados que ella había cultivado en secreto. Casi podía sentirla intentando regresar, buscando cualquier grieta por la que colarse. Se dijo que debía mantenerse alerta para frenar cada uno de sus movimientos. «No se rendirá tan fácilmente», susurró un asistente. La noticia pronto traspasó los muros del palacio. Las calles se llenaron de rumores y el reino debatía lo sucedido. Algunos celebraban la determinación de William, diciendo que por fin había tomado las riendas. Otros dudaban de su fortaleza y aseguraban que Camila regresaría. Los cafés se llenaron de discusiones y los periódicos publicaron titulares que sacudieron a todos los hogares. La corona dejó de verse como intocable. Ahora estaba atrapada en una tormenta que no terminaría pronto. Dentro del palacio, las viejas lealtades comenzaron a resquebrajarse. Algunos cortesanos se acercaron a William, ofreciéndole apoyo. Otros se alejaron en silencio, llevando susurros al lado de Camila. Cada cena, cada reunión y cada intercambio de palabras parecía cargado de sospecha. William sentía las miradas siguiéndolo por los pasillos, esperando verlo fallar. Había ganado el primer golpe, pero aún debía mantener la línea. «No puedes permitirte retroceder ahora», le aconsejó un amigo. Camila, aunque fuera de la corte, no desapareció. Organizó encuentros en grandes casas de la ciudad, reunió a sus seguidores y trazó nuevos planes. Envió cartas, difundió su versión de los hechos e intentó despertar simpatía. Pintó a William como despiadado, imprudente y demasiado joven para guiar la corona. Sus palabras comenzaron a circular y encontraron eco entre quienes ya dudaban de él. «Está contraatacando desde fuera», advirtió un mensajero. William reunió a su consejo y extendió los informes sobre la mesa. Les dijo con franqueza que aquello no había terminado, que la monarquía seguía temblando. Insistió en que debían mantenerse unidos para resistir la tormenta. Algunos asintieron, otros dudaron y algunos evitaron su mirada. El peso de su decisión recaía sobre todos, pero William se negó a permitir que se dispersaran. Les dejó claro que el único camino posible era la lealtad y la firmeza. «Nos está obligando a mantenernos a su lado», murmuró un cortesano. La propia casa real parecía crujir bajo la presión. Los guardias duplicaron la vigilancia, los pasillos se llenaron de movimiento a todas horas, y cada golpe en una puerta despertaba sospechas. El palacio se había convertido en un campo de batalla de miradas y rumores. William sentía la corona temblar entre sus manos, pero la sujetaba con más fuerza, negándose a dejarla caer. «No debemos permitir que los muros se derrumben», susurró un asistente. Mientras tanto, el pueblo se congregó frente a las puertas del palacio.
Multitudes alzaban pancartas y gritaban palabras de apoyo o reproche. Algunos coreaban el nombre de William con orgullo, otros murmuraban el de Camila, como si aún fuera su guía. El ruido penetraba en el palacio, dejando claro que la monarquía ya no estaba aislada de las voces del exterior. «La gente está inquieta», informó un guardia. William salió a un balcón y observó los rostros que se alzaban ante él. Sabía que su decisión había desatado la tormenta, pero no se arrepentía. Alzó la mano y, aunque el clamor no cesó del todo, muchas miradas se fijaron en él. Se recordó que liderar significaba mantenerse firme incluso cuando el suelo temblaba bajo los pies. «No huiré de esto», afirmó. Al caer la noche, William volvió a sentarse en su habitación. La carpeta que había expuesto a Camila seguía sobre el escritorio. Atada con firmeza, pensó en los días venideros, en la lucha que aún le esperaba y en la gente que tendría que recuperar. Sabía que ella estaba ahí fuera, conspirando y esperando, pero también sabía que había dado un paso que nadie se había atrevido a dar. Había roto su control. «Este es un nuevo comienzo», se dijo. Sin embargo, la monarquía se estremecía en sus cimientos. Ya no se trataba solo de él o de Camila, sino de la corona misma, de la confianza del pueblo y de la fortaleza de una casa que llevaba siglos en pie. Cada decisión que tomara a partir de ahora podría estabilizarla o fracturarla aún más. La tormenta no había terminado. Apenas se intensificaba. «¿Ha llevado la corona a aguas peligrosas?», susurró un asesor. Aún así, William se mantuvo firme. La había apartado y seguiría haciéndolo hasta que su sombra desapareciera por completo. Creía que la monarquía podía reconstruirse, que podía sostenerse sobre la verdad, la lealtad y la fortaleza. Con esa convicción, se preparó para el largo camino que tenía por delante, dispuesto a afrontar lo que viniera. Por ahora, sabía que la primera fase había sido superada. ¿Qué opinas del plan de Camila para imponerse sobre William? ¿Crees que el príncipe William tiene lo necesario para enfrentarse a ella? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, dale me gusta y suscríbete al canal. Y antes de irte, no olvides ver nuestros otros videos.